Gracias por sintonizarnos. Somos JLAC TV con transmisiones cada semana en nuestras diferentes plataformas, en Facebook y YouTube. Utiliza las redes sociales para compartir el mensaje de Cristo. Comparte la palabra para que llegue al mundo, a los jóvenes y a las naciones. Síguenos en nuestras redes sociales y bendice vidas compartiendo el mensaje de Cristo. Gracias por estar con nosotros. Somos JLAC TV, Ministerio Internacional. Dando esta pequeña porción de la palabra, y la palabra que me tocó hoy, la pequeña porción, está en Lucas 23, 33, 34, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, le crucificaron ahí y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartiendo entre sí sus vestidos, echando suerte. Amén. Aquí vemos, ¿verdad?, en este pasaje, cómo nuestro Señor Jesucristo, en medio del sufrimiento físico y del alma, ¿verdad?, que estaba pasando, por la traición de uno de sus discípulos que él había escogido, el rechazo de los que algunos le siguieron, de los soldados que lo azotaron, lo humillaron, lo golpearon, porque esto tenía que pasar, ¿verdad? Pero él su alma, como decía nuestra pastora, él sufría mucho, ¿verdad? Porque ver cómo la humanidad, ¿verdad?, lo estaba rechazando, pero era algo que se tenía que dar, y el Señor, aún en medio de todo esto, intercedió en esta palabra donde dice, ¿verdad?, que los perdone, que intercede al Padre para pedirle perdón por todas esas personas que le habían fallado, lo estaban lastimando, lo habían azotado, golpeando, demostrando así el amor que tenía por ellos, ¿verdad?, y por todos nosotros. Jesús, siendo 100% hombre, era también 100% Dios, ¿verdad? Y él siempre dijo de que él no hacía ni decía nada que no era, que no le dijera a su Padre, ¿verdad?, que lo había mandado. Él caminaba en obediencia, ¿verdad? Él vino a entregar su vida para alcanzar la salvación, vida eterna, predicando del amor al prójimo, las buenas nuevas del reino. Él vino a servir y siempre tuvo compasión por la gente. Aquí en este pasaje se habla del perdón. Es algo muy importante porque es parte del amor, ¿verdad? No podemos decir que tenemos amor y guardamos rencor en nuestro corazón. Y el Señor decía que primero tiene uno que limpiar su corazón, perdonar a todo el que le ofende. En toda su caminar, ¿verdad?, antes de llegar a la cruz, él predicaba del amor y del perdón. Dice, entre una de las palabras que decía, cuando en las ofrendas, ¿verdad?, cuando le decían que cómo tenía que entregar la ofrenda, si alguien iba al altar a dejar una ofrenda y se acordaba de que tenía un hermano, tenía problemas con un hermano, entonces le deja tu ofrenda y ve a perdonar a tu hermano, a arreglar esa situación con tu hermano. Entonces aquí vemos también, ¿verdad?, lo importante que es perdonar y después regresa a entregar tu ofrenda. También el Señor, en otra de sus palabras, ¿verdad?, en lo que andaba caminando, sanaba a los enfermos, liberaba de los demonios, y hasta levantaba de la muerte. También él a veces se refería: los pecados son perdonados, ven y no peques más. Él hablaba siempre del perdón, ¿verdad?, porque él primero amaba, perdonaba, y él quería que todo el mundo también supiera, ¿verdad?, lo importante que es el perdón, porque ese es el acceso que tenemos al Padre, que no tengamos ningún
ningún tropiezo, ¿verdad? Al estar a la presencia del Señor. Y la otra también, donde el Señor hablaba también, donde los discípulos decían, Padre, enséñanos a orar. Y entre ellos el Padre nuestro, hay una frase que dice, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos al que nos ofende. Entonces vemos ahí cuán importante, ¿verdad?, es el perdón. Y tenemos que decirle al Señor siempre que nos dé un corazón limpio y puro para Él. ¿Cómo es eso? No teniendo dejándonos envenenar por el odio. Tenemos que perdonar a nuestros hermanos, al que nos ofende. También decía una vez que ¿cuántas veces tenemos que perdonar al hermano? 70 veces 100. Entonces, tenemos que tener bien claro que el perdón es la llave para estar ante la presencia del Señor. Y Él, como Hijo de Dios, Él dio el ejemplo, ¿verdad?, de lo que Él hablaba. Él nunca hizo algo de que Él no predicaba. Él habló del amor y daba amor. Él hablaba del servicio y servía. Él hablaba de la humildad y Él era humilde. Aún siendo Dios, Él se humilló aquí en la tierra. Entonces, ¿qué más con el perdón? ¿A cuántos no perdonó al final de la cruz, como dice aquí la palabra? Perdónanos, Padre, porque no saben lo que hacen. Él perdonó a todos sus agresores, ¿verdad? Entonces, así nosotros tenemos que hacer ante el Padre. Tenemos que ir a perdonar a las personas que nos ofenden. ¿Es difícil? Sí, es difícil, cuesta, pero tenemos que hacerlo. Por eso el Señor nos dio el Espíritu Santo, para que nosotros tengamos esa fuerza y poder nosotros perdonar y limpiar nuestro corazón. Bueno, muchas gracias. Amén. Damos gracias al Señor por este tiempo que nos ha permitido reunirnos, y le doy infinitamente gracias a mi Señor por este privilegio que me ha dado juntamente con todas mis hermanas y con todos los que estamos aquí presentes, ¿verdad?, porque estamos recibiendo la palabra del Señor. Vamos a leer la segunda palabra que nuestro Señor Jesucristo dijo, dice, en ese tiempo en que estuvo muy triste en esa crucificación para el hombre, cuando lo miró triste, pero él estaba gozoso. Nosotros decimos pobrecito, pero él estaba gozoso porque estaba haciendo lo que el Padre le había encomendado. Vamos a leer en Lucas 23, en el versículo 39. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo, ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén, gloria sea al Señor. En este capítulo de la Biblia, la Sagrada Escritura, vemos a dos hombres, dice la palabra que eran malhechores, que ya habían sido condenados por la ley del hombre, por sus pecados. Pero ellos, aún estando en su posición de pecador, culpables y condenados, uno de ellos insultaba a nuestro Señor Jesucristo. Su maldad lo siguió hasta el último momento de su vida. No miró a quien tenía la paz. No pudo, su mente tan mala y perversa que tenía, que no logró ver quién era el que estaba a la par de él. Pero vemos al otro que dice la palabra, nos muestra este otro hombre que también había sido condenado a muerte. Pero este reconoció a nuestro Señor Jesucristo, que era él el pecador, pero que en Cristo no había pecado alguno. También él, al ver que no había pecado alguno en nuestro Señor Jesucristo, lo exaltó la pureza de Cristo, reconoció que en él no había ningún pecado, demostró su fe en Cristo a pesar de sus circunstancias en las que estaba pasando. Él tuvo fe, miró algo diferente,
cuando estuvo a la par de Cristo y le reconoció como Rey y Salvador. El Espíritu Santo nos muestra a través de esta palabra que aún en el último momento de nuestras vidas, gloria sea al Señor que todos estamos en Cristo, pero cuando hay alguien que no está en el Señor, tiene ese último momento para reconocerlo, saber que Él es su Señor y su Salvador, así como lo hizo este hombre. Él reconoció que a través de Cristo Él podría alcanzar, aún en el último suspiro de su vida, salvación y vida eterna también. Lo más importante que vemos en esta palabra, que en Cristo hay promesas de vida, que solo Él limpia nuestros pecados, que en Él encontramos el más grande amor y su gran misericordia. Está todo ello con nosotros. Su amor y su misericordia está en todo momento. Solo nos basta reconocerlo. Cuando nuestro Señor escuchó hablar a este hombre pecador, defendiéndole, vio un arrepentimiento genuino. Vio que ya no estaba el mismo hombre al que crucificó, el que estaba ahí no era el que el hombre había buscado. Ya miró algo diferente. Él miró que tenía su corazón limpio. Él miró, había algo diferente en este hombre. Miró un arrepentimiento genuino en el corazón de él. Y es ahí donde nuestro Señor Jesucristo miró que había fe en él. Y a través de esa fe pudo recibir la salvación. Vamos a leer la porción de la palabra en Efesios 2, el 8 y el 9, dice la palabra: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. ¿Qué quiere decir la palabra? Este varón no tenía buenas obras. Sabemos que dice que era un malhechor, era un transgresor de la ley. Él anduvo en malos caminos. Pero en el último momento, al reconocer a nuestro Señor Jesucristo, Él redimió su pecado. Y el Señor estuvo ahí y lo curó. Y redimió el pecado de este varón. Dice la palabra que este hombre no fue salvo por sus obras, porque sabemos que no era honesto, pero sí la alcanzó por la gracia inmerecida de nuestro Señor Jesucristo le proporcionó. Vemos en el capítulo 43 donde dice la palabra, volvemos atrás. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es una promesa que el Señor le estaba haciendo, y no cualquier promesa, porque él, siendo un pecador como el otro, pudo haber ido a parar en un lugar donde estuviera sufriendo, pero le dio un lugar especial y le dijo que lo iba a tener en el paraíso con él. Pero el paraíso no era que él se lo iba a llevar al reino de los cielos, porque sabemos que nuestro Señor no descendió, no subió a los cielos ese mismo día. Dice que él estuvo en el infierno, ¿verdad? Que estuvo esos 3 días, él resucitó. Pero ¿cuál fue el lugar que él le ofreció? Un lugar de reposo, de paz. Porque dice la palabra, dice la palabra en Lucas 16, 22, 25. Lo pueden leer en su casa. Lucas 16, del 22 al 25. Es cuando habla de Lázaro y el rico, cuando mueren ellos. Y él le dice que mande a Lázaro que le moje la lengua porque tenía así, estaba sufriendo. Pero ¿qué le dijo el Señor? ¿Qué le dijo en ese momento? Él se lo había llevado al seno de Abraham, se había llevado a Lázaro al seno de Abraham. Era un lugar de reposo, un lugar donde recibió él en una paz eterna. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando nuestro Señor Jesucristo venga a la segunda venida. Y es lo que le estaba pidiendo este hombre al Señor Jesucristo cuando le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dio esa paz, le dio ese lugar de reposo. Y ese es el lugar, amados hermanos, que nosotros sabemos que todo aquel que parte con Cristo está ahí, un lugar de paz y de reposo,
esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sabemos de que nuestro Señor en su infinito amor ha proporcionado ese espacio para sus hijos, para todo aquel que le ha reconocido y ha dejado a un lado el pecado. Para finalizar, podemos leer en Romanos 10, 9 y 10. Dice la palabra, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y esto fue lo que ese hombre hizo en ese momento, en esa cruz. Él reconoció a nuestro Señor Jesucristo y lo confesó con su boca. Este es el Rey, va a descender de los cielos con el reino. Yo quiero estar ahí. Y ahí el Señor le permitió estar con él. Le dijo que se lo iba a llevar a un lugar de paz, le dijo que lo llevaba al paraíso. ¿Qué es más paraíso, hermano? Que saber de que vamos a estar en un lugar de descanso, de paz, de reposo, donde no vamos a tener ningún tipo de preocupación, ni tampoco vamos a tener quien nos esté dando maltrato, porque sabemos que el otro no está en un lugar bonito, ¿verdad? Así lo dice la palabra. Esta es la palabra, amados hermanos, que el Señor nos envía. Amén. Voy a invitar, ¿verdad?, que abran su Biblia en el libro de Juan 19, del versículo 25 al 27. Vamos a leer, ¿verdad?, la palabra, y esta tercera palabra, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo nos trajo, con una palabra confrontativa, ¿verdad?, su corazón y de bendición también y de honra. Y la palabra de Dios dice: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaban presentes, dijo a su madre: mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Amén. En medio de todo sufrimiento siempre hay algo, ¿verdad?, que el Señor comienza a dar en nuestra vida. Cuando miramos, ¿verdad?, de que en el momento de que el Señor estaba en esa cruz, no fue fácil, pero en un propósito que Él estaba establecido, ¿verdad?, para nuestra vida. Había esperanza. Aunque había sufrimiento, aunque había dolor, pero había una esperanza. No solamente al darlo a todos, sino porque quería Él establecer algo en ese momento. Solamente de mirar a su madre y a su amado discípulo Juan, que estaban ante la cruz, había un propósito para los dos ellos. En aquel entonces, en aquel tiempo, las viudas eran rechazadas, eran vituperadas, y cuando ellas quedaban solas, sin esposo, eran apartadas totalmente. Y una de las cosas, ¿verdad?, que Jesús sabía, que las condiciones de la viuda eran vulnerables y eran de desamparo. Las viudas en ese entonces no eran vistas como cualquier mujer de venir y decirle: ven, siéntate, o ven, entra a mi casa, sino que eran rechazadas totalmente. En ese dolor que Jesús sintió en esa cruz, lo primero que pensó fue en su madre, y le dijo: mujer, ve allí a tu hijo. Y yo me ponía a pensar y decía: ¿por qué le dijo ve allí a tu hijo? Sino porque él quería honrar a su discípulo amado. Una de las cosas, ¿verdad?, que él lo que quería era que se estableciera la honra y la obediencia y seguir este legado, porque él ya sabía que en ese momento ya iba y estaba culminando todo lo que él había establecido, ¿verdad?, con el Padre. Dice: un momento conmovedor comenzó a pasar al mirar a su madre y a su discípulo amado antes de la cruz. Jesús solo quería cumplir su propósito con un éxito de amor, honra y obediencia. Si miramos en el versículo 26, mujer, he ahí a tu hijo. Al llamarla mujer no significaba un rechazo, sino una forma de respeto. Él no se olvidó ni un momento quién era esa mujer.
Lo hizo con respeto siempre, manteniendo en su honra a su madre, pero aunque seguía siendo su salvador, era su hijo. Ella estaba mirando dos cosas: el salvador del mundo, y estaba mirando a su hijo. ¿Qué madre va a mirar y va a sentir esa alegría, verdad? Nadie va a sentir al mirar de que algo está pasando en su hijo. Y al mirar al Señor Jesucristo ahí clavado, qué dolor había sentido esta mujer al mirar a su hijo, ¿verdad? En ese momento. Pero Jesús también observaba y miraba la condición de que cómo iba a quedar, ¿verdad, María? Su mamá, su madre, aquella mujer que en todo momento estaba con él. Dice que ella fue la primera discípula, dice. Ella fue la primera mujer, dice, a quien él discipuló. Fue la mujer escogida para que él estuviera aquí en esta tierra. Y no fue para que él anduviera haciendo su paseo, no, él lo hizo para venir a cumplir el propósito que el Padre ya había establecido para cada uno de nosotros. Lo que estableció en el Hijo amado, en el discípulo amado, en Juan, era de que hubiera honra, era de que Juan cumpliera el propósito, era de que Juan siguiera discipulando y de recibir, ¿verdad?, a María como su mamá. Que no la miraba, ¿verdad? No, yo decía, pero ¿por qué le decía? Comencé a investigar más. Y era porque la iba a mirar como una madre espiritual. Iba a seguir discipulando a esa mujer. Y ambos dos iban a seguir el legado que Jesús había establecido. El legado de obediencia y el legado de honra. Así que yo quiero compartir en esta mañana, ¿verdad? Dice en Mateo 19:19. Honra a tu padre y a tu madre, y a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que nos manda el Señor, de que honremos a nuestros padres, de que honremos así como Jesús honró a su mamá, de que honremos con amor, ¿verdad? Y cumplamos ese legado que Él nos dejó. Y no volvamos por olvidado, ni tampoco apartemos las cosas que Dios quiere para con nosotros. Porque lo único que quería Jesús es que siguiéramos el legado de Él, de que obedeciéramos, honráramos y siguiéramos todo lo que el Padre ya había establecido. Pero Él ya había dejado ya discípulos, ¿verdad?, que iban a seguirse formando en coinonía, en amor, en unidad y en honra. Jesús nos muestra que su obra en la cruz estaba haciendo algo nuevo, siendo con su vida, formando una familia de creyentes, reconocidos con Dios entre sí y llamados a cuidar la relación entre sí. Él lo que quería en su discípulo amado y en María es formar una relación de hijo a madre. ¿Y qué relación nosotros tenemos con nuestros hijos? ¿Qué relación tenemos aún con nuestra familia espiritual? Y es lo que nos ha permanecido y es lo que nos ha sido enseñado, de que hay una relación de entre no solamente hermanos espirituales, sino como una familia en Cristo. Y eso es lo que quería el Señor, de que nos uniéramos, de que nos honráramos los unos a los otros, de que no tomáramos esto como una carga, sino que el Señor lo que quería es que nos cuidáramos, nos honráramos y también estableciéramos esa obediencia que Él ya había establecido en esa cruz. Que Dios le bendiga, ¿verdad?, en esta mañana, y que sea el Señor, ¿verdad?, usando de gran manera a cada una de mis hermanas. ¿Quién vive? A su nombre. Ando un poco afónica por aquí, estamos ya practicando. Pero quiero que la iglesia se alegre. Aquí no es de muerte, es de vida, porque dice que Jesús resucitó. Amén. Y usted no te puede estar triste. Amén. ¿Verdad? A mí me tocó la palabra para la honra y la gloria de Dios. ¿Verdad? Honro a Dios por este privilegio que me ha dado, ¿verdad? Dice así en Mateo 27:46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. No es Dios mío. Dice así, perdón. Cuando dice esto, ¿verdad? Elí, Elí, lama sabactani. Dice, esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Muchas veces decimos nosotros, ¿será que Dios desamparó a su hijo? ¿Verdad? Podemos ver aquí cuando él decía: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento, hermano,
quiero decirle y contarle que me di cuenta que fue la única vez que él le dijo a su padre: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque si usted se fija, cuando empezó la hermana dijo: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen, decía él, ¿verdad? Pero era la parte divina de él que él estaba clamándole al Padre. Pero en esta parte dijo: Dios mío, ¿por qué no me has abandonado? Dice que Dios no abandonó a su hijo. Dice que Dios abandonó la parte humana de su hijo. Amén. Porque era necesario que en ese momento se cumpliera esa hermosa palabra, ¿verdad? Porque todo estaba escrito. Amén. Cuando vino esa palabra, cuando decía, yo escuchaba que decía: perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero era necesario que pasara eso el Señor, para que tú y yo tuviéramos acceso a esa salvación. Amén. Dice también que no fue su parte humana que no sentía él ya al Padre, pero era necesario, porque dice también que cuando él tuvo dos naturalezas, la parte divina y la parte humana. ¿Se acuerdan cuando él dijo? Dice, cuando le dijo a aquel hombre, dice: ven y no peques más. Ahí estaba su parte divina. Amén. Pero también fue hombre. Cuando él decía a él que, dice, el Padre es mayor que yo. Él reconocía que su Padre era mayor que él. Amén. Pero también la Biblia dice que nosotros tenemos acceso cuando dice: ahora sí. Que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Jesús. Pero por eso se tenía que cumplir esa palabra, tenía que cumplir todo ese proceso Jesús, para que tú y yo llegáramos a conocer al Padre. Amén. Por medio de su Hijo amado. Amén. ¿Quién vive? A su nombre. También dice que podemos ver en Romanos, ¿verdad? Busquemos en Romanos 8:3. Aleluya. Estamos en victoria. Dice, miren qué dice aquí: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿A quién condenó? ¿A quién condenó Dios? A su Hijo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenía que cumplirse la palabra. Dice que todo el peso del pecado le cayó a Jesús. Amén. Por eso en ese momento él decía: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué? Porque Jesús tuvo que cumplir esa palabra. Jesús tuvo que vencer la muerte. ¿Solo por qué? Porque el Padre no podría contaminarse, porque dice que Dios no se puede contaminar de pecado. Amén. La palabra lo dice. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. No andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Tenía que cumplirse esa palabra, ¿verdad, mi amado hermano? Para que tú y yo tuviéramos a ese Espíritu, que se llama Espíritu Santo. Él es el que trae la fuerza. Dice que también el pecado nos aparta de Dios. Amén. Entonces, en ese momento, Jesús sentía que estaba solo. Pero su Padre solo fue que Él vino, apartó su divinidad a la parte humana. Amén. Porque se tenía que cumplir esa palabra. Y fue la única vez que Él dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque ya su carne ya sentía el peso. Ya su carne sentía el peso del pecado. Porque dice que la ira y el peso del pecado lo fulminó. Amén. Pero era necesario para que nosotros, tú y yo, tuviésemos salvación. Amén. ¿Quién vive? A su nombre. Él se hizo pecado. Él fue divino 100%. Es y siempre será divino. Amén. Pero en ese momento se tenía que cumplir la parte donde su padre tenía ¿qué? ¿Qué tenía que hacer el padre?
darle toda la ira sobre su hijo. ¿Por qué? Porque él sabía que su hijo iba a cumplir la palabra. Amén. Porque ninguno de nosotros, ni nadie iba a cumplir eso. Por eso estaba escrito, eso fue único. Y todo se tenía que cumplir para que nosotros hoy estuviéramos dándole la honra y la gloria al Señor. Que el Señor les bendiga, mi amado hermano. Después de esto, sabiendo Jesús que ya estaba consumado, dijo, para que las escrituras se cumpliesen, tengo sed. Esta expresión de Jesús nos muestra la sed ferviente por la reconciliación y la salvación que tenía para toda la humanidad. Él tenía una sed profunda por cumplir la obra que el Padre le había encomendado. Amén. Tengo sed es una exclamación de redención para toda la humanidad y es una necesidad humana en la vida de Cristo. Esta cita bíblica nos enseña que Jesús mantuvo el control de su muerte hasta el final. Jesús sabía todo lo que iba a padecer en su espíritu. Y la palabra se cumple y donde dice que Jesucristo se hizo 100% hombre y es 100% Dios. Por eso el Señor tenía el control de su muerte. Cuando Jesús dijo que todo estaba consumado, era una forma de decir que ya todo se había cumplido. Él estaba seguro en complacer el corazón del Padre, que a través de este glorioso sacrificio, Jesucristo fue obediente hasta la cruz. Cuando Jesús dijo, tengo sed, el Espíritu Santo me ponía en mi corazón que esta expresión venía desde el fondo del corazón de Jesús. Y me mencionaba 2 puntos. Y vamos a escudriñar rápido, ¿verdad? Porque el tiempo va corriendo. Y en el sentido humano, en la humanidad de Cristo. La sed de Jesús venía por un cuadro de deshidratación a causa de toda la sangre que había derramado en la cruz y en su humanidad. Amén. Nuestro Señor Jesucristo sufrió muchos oprobios, muchos, no fue solamente uno, fueron muchos oprobios dolorosos. Dice que le azotaron, le vituperaron, le hicieron cargar la cruz hasta el lugar de los hechos. ¿Por qué? Porque los soldados romanos fueron crueles, fueron verdugos con nuestro Señor Jesucristo. Y le hicieron tomar vinagre en vez de agua. Le pusieron una corona de espina en la cual en su cabeza, en la cual esto hizo sangrar el rostro de Jesús. Y todo esto tiene un propósito eterno. Oiga bien, un propósito eterno. No dice un propósito por el momento, dice un propósito eterno. Con el propósito para que con esto las escrituras se cumpliesen. Esto es en el sentido humano de Jesús, ¿verdad? Vamos a ir rápidamente al sentido espiritual. La palabra tengo sed es un clamor con el deseo profundo de cumplir la voluntad del Padre. Y para que nosotros seamos justificados, escuche bien, nosotros somos justificados a través de esa redención, a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Así que tenga la seguridad, cuando usted le hagan la pregunta, ¿usted es realmente salvo? Exacto.
porque ya Jesucristo nos justificó en la cruz del Calvario. Bendita sea su palabra. Y dice, consumar la obra de redención y salvación para toda la humanidad. Y esta era la obra de Jesús en la tierra, dice, para consumar la obra de redención y salvación para toda la humanidad. Y así de esta forma se cumpliesen todas las profecías que están escritas. Esta profecía está sellada con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, en la cual no podemos tener la menor duda que la palabra que sea declarada en nuestra vida se va a cumplir en su tiempo y en su forma. Y para concluir, el Señor me ponía en mi corazón esta grandiosa profecía, una promesa. Y esta palabra, esta promesa, el Espíritu Santo me la regalaba en esta casa, en un culto de intercesión. Yo miraba a todas las mujeres que estaban ahí clamando en esa intercesión. Y venía el Espíritu Santo y me decía, mira, me decía el Señor, escucha. Y esta promesa se encuentra en San Juan 17:3. Y dice así, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén. ¿Por qué? Porque para llegar al Padre tenemos que conocer a Jesús. Amén. Porque a través del Padre llegamos a través de Jesús llegamos al Padre. Esta es la palabra que el Espíritu Santo me puso en mi corazón y me decía, el Espíritu tenga oído para oír, escuchen lo que el Espíritu Santo han recibido, hermano, es el poder de Dios que yo recibo. Que el Señor les bendiga. Amado, alégrense. Estamos recordando, ¿sí o no? No crean, yo fui la primera que he sufrido con esto. Yo digo alégrense porque, mire, todos estamos como que estamos viviendo el Calvario de Cristo, pero nadie lo vivió. Nadie lo vivió. Juan 19:30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Esto significa que todo estaba cumplido, que todo había terminado y que todo ya se había pagado. Con las últimas fuerzas que le quedaban a Jesús, pronunció una declaración poderosa, transformadora para toda la eternidad. En la historia quedó escrito, consumado es. Esta frase no fue un grito de derrota, ni fue una expresión de alivio por el fin de su dolor y sufrimiento de Jesús, sino que fue una proclamación de triunfo, una declaración de victoria absoluta ante la muerte. En este momento Jesús, la obra ya la había cumplido, ya todo estaba terminado y pagado. Jesús ya había pagado el precio del pecado de la humanidad. Todos hemos hablado de eso. Todas las 6 palabras han hablado de que el Señor ya había pagado el pecado y sobre Él cayó todo el peso de la humanidad. Todo estaba cumplido para un nuevo comienzo, para reconciliar a Dios y a la humanidad con Dios. Entonces debemos de alegrarnos, porque en ese momento nos reconcilió Dios con nosotros. A eso Él llegó a la cruz. Esta expresión, consumado es, nos enseña que Cristo fue y será el único capaz de salvarnos de una vez y para siempre. Y para siempre, y rompió cadenas, las puertas del cielo se abrieron y Jesús nos hizo libre.
nos hizo libre de pecado. Así quedó escrito. Anulando el acta de los decretos que había encontrado de nosotros que nos eran contrarias, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aleluya, gloria a Dios. Un aplauso para el Señor, porque Él se lo merece, porque Él nos tiene aquí, porque somos redimidos, hermanos. Él hizo la voluntad de su Padre, pagando un precio muy alto, entregando su vida, derramando su sangre, entregándose por su propia cuenta para enseñarnos que Él tenía el poder de la vida. A mí me encanta hablar del poder. ¿Sabe por qué, hermano? Porque nosotros en Cristo, y aún decimos que conocemos la palabra, pero no sabemos el poder que nos ha dado. Él es el poder de la vida. Él nos levantó, nos redimió. Que me pregunten de dónde me sacó a mí, no lo voy a decir. Pero la verdad es que Él me hizo libre. Él nos hizo libre. Por eso pagó por nosotros. Somos libres. ¿O no se siente libre? ¡Un grito de victoria! ¡Aleluya! Ya se están alegrando. Hermano, ya estábamos todos tristes. Así que el Hijo hizo la voluntad de su Padre, pagando un precio muy alto, entregando su vida, derramando su sangre, entregándose por su propia cuenta para enseñarnos que Él tiene el poder de vida. Por eso hoy somos nuevas criaturas, permitiéndonos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Jesús entregó su espíritu, pero los resultados de la cruz siguen vigentes en este tiempo. Porque cumplió el propósito por el cual Dios, su Padre, lo envió a la tierra. Todo lo ha cumplido Él. Por eso dice la palabra consumado Él. Porque totalmente lo hizo. Ninguno de nosotros, hermano. Si con solo un tropezón, un chimón en el dedo, por favor, ¿cómo brincamos? Ahora todo lo que vivió Cristo, no, hombre, siente de alabarle todos los días y glorificarle todos los días. Porque nadie lo iba a hacer. Ni lo hizo, Él lo hizo. ¿Y nosotros qué? ¿Qué hacemos por Él? ¿Qué damos por Él? ¿Qué damos por Él? Pero ni la vida, porque no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer porque nosotros vamos a decir, Señor, venga, tome mi vida. Jamás, jamás lo vamos a hacer eso. Jesús glorificó a su Padre al cumplir con la obra que le dio. Él pagó totalmente y fue a la reconciliación de toda la humanidad, siendo su sangre el inicio de un nuevo pacto. Así, por medio de Jesucristo, entramos a un nuevo pacto. Él nos dio la entrada a esa reconciliación con la humanidad. Y por eso le damos la gloria y la honra. Porque Jesucristo murió para que Dios perdonara todo lo malo que hicimos cuando servíamos en el primer pacto. ¿Quién no anduvo ahí? ¿Quién no anduvo en el primer pacto? Yo sí, hermano. Yo bailaba, no está acá. ¿Ah? Yo anduve en el primer pacto, así que aquí no vengan con alita. Todos anduvimos ahí. Porque Jesucristo murió para que Dios nos perdonara todo lo malo que hicimos en el pacto anterior, hermano. Servíamos con Él y por medio de su muerte también lo que hemos sido elegidos por Dios recibimos la salvación eternamente. Para concluir, entonces, hermanos, con gratitud por quienes dio la vida, amémonos como Él nos amó, demostrando su amor. Romanos 5:8 dice:
Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios a través de Cristo hizo la obra con nosotros. Nunca podíamos hacerlo. Todo lo cumplió el Hijo dándole la gloria y la honra a su Padre. Con la declaración consumado es, Jesús tomó el control del plan perfecto del nuevo pacto. Demos aplausos y ofrendas. Gloria y honra. A Él sea la gloria y la honra. La gloria y la honra y alabanza de oración. Y así su muerte nos dio la luz y esperanza y estableció su reino en la vida de cada uno de los que le hemos creído. Amén. Que el Señor me la bendiga. Gracias al Padre. Amén. Buenos días, hermanos. Pase gracias a todos. Amén. Somos hombres y mujeres enteramente. ¿Qué quiere decir la palabra entera? Total y absolutamente bendecidos. Ella nos bendiga. Amén. Le doy toda la gloria a nuestro Dios y Padre Celestial porque nos ha bendecido, como ya lo había mencionado anteriormente. Y yo decía, pastor, hombre, el Señor nos tiene en la lista, amadas hermanas. Tenemos que apuntarnos aún más en esa lista poderosa. Amén. O en este año estamos nosotras, o el otro año tienen que venir las asistentes, las anfitrionas. Ya tenemos una, nuestra hermana Adela. Amén. Y toda aquella mujer valiente y poderosa en el ministerio del diaconado tiene que pasar por aquí. Amén, hermana Ligia. Tenemos que pasar por aquí. Amén. Porque es maravilloso. Bueno, el Espíritu de Dios me permite llevar la palabra en el libro de Lucas, capítulo 23. El versículo exacto es el 46. Pero vamos a leer, Jensi, por favor, desde el versículo 44. Amén. Dice así la palabra de nuestro Dios. Cuando era como la hora sexta, actualmente sería a las 12 del mediodía, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, 3 de la tarde. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. 46. Versículo claro. Entonces Jesús, clamando a gran voz, cuando dice clamando a gran voz, ya había pasado por tanto, que era tanto el sufrimiento, el dolor, la sed, el consumado perdón a los ladrones, y dijo: Padre, usted se imagina estar ahí, viendo su rostro al cielo con sus manos y sus pies sostenidos por clavos por usted y por mí, agotado su cuerpo, como decía mi hermana Adela, físicamente su cuerpo agotado, porque el dolor físico no inició estando en la cruz, inició cuando lo capturaron. Amén. Inició cuando Judas lo entregó por las 30 monedas. Amén. Nuestro padre fue encarcelado, nuestro padre le hicieron un juicio, a él lo golpearon, a él lo latigaron. Amén. A él lo escupieron. Todo se encierra en una sola palabra, y es el amor. Amén. Ahora trasladémonos a ese tiempo, viajemos hasta ahí, miremos a un cuerpo desfigurado, como decía mi hermana, a una corona de espinas incrustada. Los médicos que tenemos aquí saben mejor que nosotros cuántos vasitos sanguíneos tenemos en nuestra cabeza y en todo cuerpo. Yo me decía una pregunta y decía: ¿qué vena esa corona lastimó la cabeza de mi Señor? Esa espina, ¿a dónde entró? Esas espinas, esa corona, ¿a dónde entró? ¿En qué vasito sanguíneo penetró? Y esa sangre corrió, y no fue la primera, fue desde que lo latigaron. Amén. Desde que Él fue entregado. Amén.
desde que el corazón del hombre con propósito glorioso para que estemos disfrutando de la plenitud y de la gloria de Dios en nuestra vida, estemos aquí. Desde que a él lo tomaron, lo encarcelaron. Dijo, Padre, imagínense, crucificado, tal vez viendo al cielo, agotado, cansado por el dolor físico. Cuando decía mi hermana Dominga, no fue que lo dejó, no lo dejó. Tenía que cumplirse la palabra. Un momento, hay una alabanza que dice, por un momento en tu presencia. ¿Qué costó estar en ese momento? ¿Qué costó su presencia en ese momento? Hay otra alabanza que dice, y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, ¿de quién somos? ¿Quién pagó el precio? ¿Qué sangre se levantó? ¿Qué sangre? ¿Quién dijo, envíame a mi Padre? ¿Quién lo dijo? Años de años han pasado. Esta es nuestra temporada, pero nosotros vamos a pasar. Y a lo yo vamos a llegar. Y otra temporada será. Pero Él continuará siendo Él. Amén. Y esta palabra se continuará predicando. Y digo al Señor, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En tus manos encomiendo mi espíritu. Amén. Habiendo dicho esto, expiró. La gloria de nuestro Padre, que yo sé que a cada una de nosotras ni dormimos en la semana. No dormimos. Porque era necesario estar con el Espíritu. Amén. Para que Él nos guiara a la revelación de la palabra de esta mañana. Amén. Estudiando la palabra y preguntándole al Espíritu Santo, en tus manos encomiendo mi espíritu. No solamente es decir, ¿qué es encomendar? Encomendar es entregar algo a alguien para que te lo cuide. Y ese alguien te tiene que dar respuesta de lo que le estás entregando, porque le estás diciendo, cuídame esto, cuídame aquello, mírame la casa. O hacerme un favor, mírame a los chavalos. Encomendar es que te están entregando algo para que tengas una responsabilidad buena, correcta, de que cuidaste las cosas bien. No puede ser solamente, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dice en el versículo 45, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó. ¿Qué significaba el velo? La palabra dice en el Antiguo Testamento que el velo de la iglesia, del gran templo que había construido Salomón, que inició en el corazón de David, dice la palabra de que hay una separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. También la palabra dice de que hubo una temporada en donde fue destruido el primer templo, que fue el que edificó Salomón, pero después Herodes, la historia dice que Herodes el Grande lo edificó, pero inició la edificación, pero lo terminó su nieto, que era Agripa II. La palabra dice que este varón, cuando inició en su corazón reconstruir el templo del Señor, dice que él tomó los pergaminos originales de Salomón y que él dijo, los judíos adoran a Dios en este templo, entonces yo tengo que ser acepto para los judíos y lo voy a edificar 2 veces más. Y lo hizo, pero dilató 82 años. Él lo inició, pero lo terminó su nieto. Yo decía, ahora entiendo cuando el Señor decía que este templo lo derribaba en 3 días. Hablaba del templo del cuerpo. Entonces ahora entiendo por qué los judíos se molestaban y decían que era blasfemia lo que decía. Porque el templo donde moraba el Espíritu de Dios había sido construido en un periodo de 82 años. Mas ellos no entendían lo que ustedes hoy entendemos por la gracia. Amén. Era el templo del Espíritu de Dios. Amén. La palabra dice en el libro de Romanos de que cuando el Señor murió en la cruz, el templo de la iglesia, el velo del templo se rasgó en 2. Y dice la palabra de que se rasgó de arriba hacia abajo. Leyendo, investigando, dice de que era
Recuerda lo que dije al inicio, era 2 veces mayor el templo que edificó Herodes el Grande de lo que había hecho Salomón. Y si nosotros hemos leído en el Antiguo Testamento, dice la historia de que las cortinas eran inmensas, de que las puertas eran inmensas, de que sus columnas eran inmensas. Y si era 2 veces mayor, vayámonos a la imaginación y analicemos cuán más grande era eso. Entonces dice la palabra de que cuando el Señor expiró, el velo del templo se rasgó. ¿Qué significa? La palabra dice de que solamente el sacerdote una vez al año, el gran sumo sacerdote, podía entrar al lugar santísimo para llevar incienso, holocausto y que el pueblo fuese perdonado por los pecados que cometía. Ahora yo le hago una pregunta. Un sumo sacerdote humano. Imagínese usted todo lo que implicaba en un hombre caminar en santidad para poder entrar al lugar santísimo y la inmensa responsabilidad que tenía en sus hombros para pedir perdón a Dios por los pecados del pueblo de Israel. Eso era grande. Un varón hecho de carne y hueso, igual que usted y yo. Un varón que tal vez se enojaba, tal vez se molestaba, tal vez era comelón, no lo sabemos. Pero a lo que yo voy es que este hombre tenía que tener una santidad impecable para poder entrar al lugar santísimo. Y la responsabilidad que tenía de llevar en sus hombros la carga de que todo lo que él fuese a llevar a ese lugar santísimo para que el pueblo de Israel recibiera perdón, iba a ser la prosperidad que iba a tener el siguiente año. Un hombre no lo podía hacer. Por eso nuestro Dios dijo: necesito a alguien conforme a mi corazón. Y dijo el hijo: Padre, en esto, porque son carnes, ellos no pueden, pero yo podré contigo. ¿Está entendiendo un poquito la historia? ¿Qué pasó cuando el velo se rasgó? Acceso total. Dice la historia de que solamente los que eran del linaje de la tribu de Leví eran los que podían servir en el templo. Nosotros los extranjeros no podíamos entrar, ni los que eran deficientes físicamente, no tenían acceso. Los que eran ciegos, los que eran cojos, los que tenían alguna protuberancia por alguna enfermedad, no podían entrar al templo porque eran como impuros. Los que eran pecadores, los que ellos conocían que eran recaudadores de impuestos, que eran miau miau a escondidas, no podían entrar, dice la palabra. Y ahora, hoy nosotros, por su gracia y su poderosa muerte, su gloria, nosotros fuimos cambiados, que fuimos mentirosos, que miramos películas indecorosas, que la mentira se nos salía por los poros. Hoy estamos aquí, gozando de su gloria, gozando de su gloria. Amén. Entonces, eso fue lo que pasó en la muerte de nuestro Señor. El velo se arrancó. ¿Y por qué dice que de arriba hacia abajo? Para que nadie dijera: vinieron los discípulos de Jesús con una bayoneta arrancando de abajo para arriba, para que creyéramos que se oscureció el día, que la tierra tembló, para que nadie dijera de que había sido una falsedad. Imagínense cómo eran esas cortinas, de arriba hacia abajo. Dice la palabra que el templo se rasgó. Y también la palabra dice de que era de una tela extraordinariamente gruesa. Antes de todo este proceso que vivió de la crucifixión Jesús, él estuvo constante en intimidad con su Padre, nuestro Dios. Se muestra la relación con su Padre en el aposento alto, en el huerto, y ahí orando, pronuncia: Padre, la hora ha llegado. Dice: Padre, dice la palabra, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Qué significa la palabra Padre? La palabra Padre significa alguien a quien uno se debe autoridad. Yo puedo, hermana, ¿cuántos años cumplió, hermana? Y su mamá ya duerme. Y si estuviera viva, ¿cómo la llamara? Madre. Autoridad por encima de usted. En su totalidad, aunque usted tenga 100, autoridad por encima. Madre. Dice la palabra, cuando el Señor dijo Padre, Padre le dijo en la comunión que él estaba siendo llevado al último tiempo de la crucifixión: la hora ha llegado. Luego, posteriormente, más adelante, también en ese lapso, dijo: Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Continuamos caminando y también digo: Padre,
perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Siempre, siempre, siempre tuvo la comunión con el Padre. También dijo, al final de la obra perfecta en su muerte, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Podemos ver que nunca hubo una separación. Nunca. Él siempre estuvo cerca al Padre, aún en el dolor. En tus manos. Jesús se pronuncia reconociendo que su fruto estaba en las manos del Señor, de su Padre. Su futuro, ¿y cuál era su futuro? Ascender a los cielos. Amén. ¿Y qué es encomendar? Encomiendo. Esta palabra la pronunció en un proceso por el viaje que él tenía que hacer. Él estaba encomendando su espíritu a su Padre por el viaje que él tenía que hacer. ¿Y cuál era ese viaje? ¿A dónde iba a descender? ¿Con qué propósito? ¿Con qué objetivo? ¿Para quitarle qué a quién? Iba a descender, dice la palabra, ¿a dónde? Al infierno. Y con su poder, su autoridad y su santidad, que hoy nosotros imitamos para ser igual a él, le quitó la llave ¿de qué? A la muerte, y le dijo, muertecita, muertecita, aquí estoy, todo lo he cumplido, muertecita. Ven y entrégame lo que me pertenece porque mío es. He pagado el precio, he sido obediente, no ha habido inmundicia, mis manos han sido santas, he caminado bajo la voluntad de mi Padre. Muertecita, muertecita, ven y dame lo que por derecho legal ante el Dios Todopoderoso me pertenece. Y dice la palabra que le quitó, dice, le quitó toda autoridad a la muerte, y por